una desviación, o sea, tenía un tercer nervio con midriasis izquierda. Cuando hay midriasis significa que algo está aplastando al tercer nervio, porque las fibras parasimpáticas van por fuera. Cuando es un tercer nervio sin pupila, o sea, con pupila normal, generalmente es por diabetes, por hipertensión, y el nervio es infartado por dentro y no daña las fibras parasimpáticas externas. Pero si una persona viene, o por ejemplo un paciente está en coma y te hace una midriasis, significa de que el temporal está comprimiendo el tercero, y esa paciente probablemente en cualquier momento se va a morir, porque está haciendo una herniación. Pero en este caso, con la historia que me dijo, cefalea intensa, de estallido, con vómitos, y que por supuesto la mandaron a su casa diciéndole que era migraña, en el hospital donde fue primero. O sea, en el hospital donde fue el primer hecho, ¿no? Donde, así fue como las torres de Nueva York, ¿no? Donde se incrustaron los dos. Yo me acuerdo que escuchaba las noticias y decían, no, parece que son dos aeronaves pequeñas. Se comenzaban a relatar esa es la destrucción del mundo, ¿qué está pasando ahorita? Y que están relatando eso. O sea, algo así, ¿no? O sea, llega con el síntoma y con, digamos, claramente una cuestión gravísima. Le ponen un Voltaren, me acuerdo en ese tiempo, le pusieron su Gravol, sus cosas, y la mandaron a su casa. La señora los odió a esos médicos durante los 7 días. Y en su casa les decían, no, los doctores han dicho que es una migraña fuerte, tienes que resistir. No aguantaba, el dolor de cabeza le estallaba en la casa, ¿no? No podía ni dormir. Cuando llegó mal la señora, llegó toda cansada. Por supuesto no regresó nunca más a la emergencia donde le dijeron que no era algo grave, ¿no? Porque los médicos así somos como los peluqueros, ¿no? Si te cortan bien el pelo, tú a ese peluquero lo vas a buscar, pues, no sé, en el Cerro San Cristóbal, para que le corte bien el pelo. Si encontraste una mosca en tu plato de comida, nunca más vas a ese restaurante, ¿o no? Así es un servicio de salud. O sea, si tú tratas mal, a veces los pacientes no les queda otra, ¿no? Regresan porque no les queda otra, pero odian al hospital porque los trató mal, los fregó, les dejó una secuela, ¿no? O sea, eso es algo que se queda en el sentimiento de las personas, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho. Tenía una leve rigidez de nuca, no había déficit motor, y esa era la señora. Notan esa cara cansada, ¿no? Pero además la tosis ahí, ¿no? Y el ojito notan medio desviado acá, ¿no? Yo me acuerdo que en ese tiempo paraba con una cámara Olympus de 2.1 megapíxeles, me acuerdo, pero que tenía 10x de zoom. Y era la primera cámara digital que había en mi hospital, yo la tenía. Porque a mí siempre me ha gustado tener lo último en tecnología. Me la trajeron directamente de Japón, esa maquinita. Esa máquina recolecté pues cientos de casos. O sea, me sirvió como nada, o sea, era como tener tu celular ahora y ahí andaba con mi camarita, ¿no? Eran otros tiempos. Pero yo mismo pues era tipo Spielberg. Yo mismo hacía yo mismo le hice así, yo mismo le puse la luz, yo mismo filmé. Y ahí está la midriasis, ¿no? Entonces, pero dije, esto lo tengo que registrar. Tenía que registrar, porque el registro es como una especie de memoria, ¿no? Ya Hipócrates aconsejaba a los médicos de que registraran todo lo que hicieran, para que los otros aprendieran a diagnosticar y a recetar, ¿no? Y ver si lo que hacían era correcto con lo que hacían. Esa escuela hipocrática es la que en el tiempo es la nuestra. Entonces tenía midriasis, aquí está, ¿no? Esto. Entonces miren, yo estaba frente a una persona y yo conozco cómo es el hospital Rebañén. Sé que hay demoras y una serie de cosas. Entonces lo que hice de inmediato fue tomarle una tomografía. Entonces yo misma la llevé al tomógrafo. Y
y la tomografía resultó normal. Entonces, según el algoritmo de diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea, si la tomografía me sale normal, debería ser una punción lumbar. Pero, como habían pasado 7 días, yo también sé, según mis conocimientos generales, de que la sangre se limpia. Entonces, esa señora había tenido una hemorragia subaracnoidea. El aneurisma, cuando crece, significa que el coágulo que tiene adentro, que ya está a punto de romperse. Pero la sangre ha ocasionado un poco de hipertensión endocraniana. Entonces, si yo le hacía una punción lumbar, probablemente ese aneurisma se terminaba de romper. Pero lo que hice contra todo pronóstico es que me la llevé de frente del tomógrafo, me la llevé, por supuesto la tomografía, le saqué mi camarita también, ¿no? Para seguir registrando, ¿no? De ahí me la llevé a la URBI, que es donde hacen las arteriografías. Le toqué la puerta porque era de día lo que estaba ocurriendo. Le digo a mi amigo la arteriografía y le digo, madre mía, tengo esta señora, en cualquier momento la pasa al toque. Cuando en el hospital ven que un médico se preocupa por su paciente, al toque le hacen todo. Es una clave, pero tiene que estar ahí. Entonces le hicimos la arterio y acá está el aneurisma. ¿Notan acá? Este es un aneurisma que era grande. Estaba justo en la carótida. Y esto era, o sea, tenía este tamañote porque acá está también el coágulo. Y entonces, ya lo tengo, el diagnóstico, el proceso diagnóstico ya había terminado en ese momento. Aunque yo sabía que era un aneurisma y por la historia sabía que tenía que verificar y hacer una cuestión observacional de que eso era para poder proceder a una cirugía. Entonces fui y convencí a los médicos de que estaban de guardia y de inmediato entramos a sala de operación. Porque así, la medicina es de verdad. O sea, no es como un amigo me decía, ¿no? Hay neurólogos de verdad y neurólogos de juguete. O sea, los neurólogos de juguete pues, son esos que a veces dan charlas, que dicen que saben mucho la ultraestructura, hasta que lo pones en una emergencia, así como la regalía, te ven qué hacen. Tú realmente tienes que saber, pero tienes que saber servir, tienes que saber ayudar a las personas. Pero cuando tú llegas hasta la última instancia de esa entrevista que hice, de esa conversación y de ese examen que le realicé al paciente, finalmente terminamos abriéndole la cabecita. Pues terminé en una sala de operaciones diagnosticada. Así es el cerebro. Y se dan cuenta que está medio rojo, ¿no? O sea, porque está inflamado por la sangre que hubo, ¿no? Ese microscopio vale $1 millón. Es un microscopio que para que vean 3 y ven, digamos, amplificado, y tú puedes operar las estructuras profundas del cerebro. Entonces, solamente en el Hospital Rebagliati y en el Almenara hay esos microscopios. Y ahí está lo que veíamos en la imagen. Aquí está de verdad, ¿no? Este es el aneurisma, miren. Y notan que adentro tiene un color medio violáceo. Y ese es el coágulo que les digo, ¿no? Así es un aneurisma. Y acá está, este es el clip, ¿no? Entonces está justo en la zona, con como un soporte donde llevan el clip y lo colocan finalmente en el cuello del aneurisma. Y ahí ya está clipado, ¿ya? Este es el clip y ya está. Una vez que tú al aneurisma lo sacas de la circulación, el paciente se salvó. Porque lo peor que puede ocurrir, ¿qué es? Que ese aneurisma se rompa de nuevo. Si se rompe de nuevo, el paciente se muere de todas maneras. Así ya no la para nadie. Ahora, cuando un paciente con aneurisma llega a un hospital, solo llega a la mitad del paciente. O sea, el 50% ya se murió antes de llegar al hospital. De ese 50%, solamente un 20 o 30% en algunas series son recuperables. Otros vienen con hemorragias muy graves y están en 4 o 5 de grado de gravedad, y esos pacientes a veces ni se les opera, ya incluso porque están muy graves. Pero ella justo vino
en el momento preciso. Aunque algunos neurocirujanos no se animan a operar al séptimo día, porque hay más riesgos de que hagan paso un paso. Pero una vez que el aneurisma está clipado, tú ya puedes hacer lo que sea con esa circulación. Le puedes poner cloruros, aumentarle la presión para que mejore la perfusión, hacer ya lo que quieras, unas unidades intensivas para mejorarle el flujo. Pero ya el trabajo estaba hecho. Y ahí estaba haciendo. Y entonces, si uno puede salvarle la vida a una persona, pero si ya le salvaste la vida a una persona, ya no puede ser la misma persona. Ya no eres la misma persona. Ya le salvaste la vida a alguien. Entonces toda su preparación finalmente es para cosas por el estilo, a veces. O sacar a un paciente de una situación en que está pues, probablemente muy complicado o con muchos problemas de salud, y gracias a sus conocimientos, al aterrizaje que se hace en esa persona única, tú puedes lograr ese cambio. Entonces todas sus noches, digamos, de YouTube y digamos, de Facebook, ¿no? Pues, sus noches de estudio, digamos, son para eso. Pero no hay que distraernos, ¿no? O sea, esa es la razón de ser por la que estudian en la universidad. Entonces, si una universidad no puede lograr eso, aquí está en la universidad, a lo mejor dedíquense a otra cosa. Tienen que afilarse, apuntalarse, dirigirse con toda su capacidad a descubrir qué es lo que hay en el ser humano, en toda su fisiología, en toda su historia, para lograr un cambio de las personas. Y entonces, en el examen anamnésico, ya cuando ya vamos viendo cómo se examina, hay que caracterizar siempre, como les dije, el aspecto temporal, ¿no? Lo fundamental en la anamnesis de una cefalea es el aspecto evolutivo. Es lo más importante, será pues el 95% del diagnóstico. Hay que ver también dónde se localiza, como les dije, si es derecho o izquierdo, o si es global en ambos lados. Qué calidad, qué irradiación, qué intensidad tiene. Aunque la intensidad en cefalea, lo más importante no es la intensidad, sino cómo va la intensidad en el tiempo, ¿no? Porque una migraña, por ejemplo, también puede ser muy intensa, ¿no? Pero esa intensidad no ha sido al toque, sino va poquito a poquito. En el transcurso de horas ya se hace intensa. En cambio, en una hemorragia sarnoidea es intensa de inmediato. Ahora, ¿qué factores precipitantes? Por ejemplo, empujar un carro, o no sé, pues una relación sexual, ¿no? La clásica que siempre todos se acuerdan cuando la hemorragia sarnoidea. Una vez me acuerdo que me llamó una señora que conocía que justo ya estaba con otra pareja. Me llamó todo así, mamá, ¿puedes venir a mi casa? Ya fui, pues. Y lo veo pues a su novio, marido, no sé qué sería. Entonces comienzan a conversar y todo, y me dice, sí, pues es que estábamos en pleno acto y me vino un dolor de cabeza intenso. Pero ahí sí le pasó, me dice, pero duró unos días, ¿no? Estamos informando porque, bueno, es un poco reservado, pero fue, pues tenemos miedo ya de volver a estar juntos. ¿Qué hacemos, no? Entonces aquí vamos al toque al hospital, le digo, porque esto debe ser grave. Fuimos y era un aneurisma. O sea, que se operó también. Se operó, lo hizo operar también, así al toque. Y habían pasado como, o sea, la reserva, prácticamente se había durado días, digamos. Pero siempre a veces los pacientes no te dicen la circunstancia exacta en que ocurren las cosas. Y los médicos a veces somos tan cándidos que también, por si acaso, también en la sociedad humana también hay asesinatos, se ponen venenos, o sea, también hay cosas graves, o sea, no todo es lindo, no todo es la hemorragia sarnoidea, no, también hay cosas feas, digamos. Entonces, presencia y naturaleza de los trastornos que pudieran ser subyacentes o estar asociados al dolor, síntomas de alarma sobre todo. Ahorita les digo los síntomas de alarma.
historia previa al ataque, experiencia con tratamientos previos, factores sociales. Ahora, en el examen actual, en el examen frente al paciente, frente a su espacio, ¿no? Importa la temperatura, la presión arterial, siempre, o sea, la ciencia se diferencia de los relatos, digamos, normales. La ciencia se diferencia, que es un relato, por supuesto la ciencia también es un relato, pero donde se miden las cosas. Si ustedes no miden, no hacen ciencia. Están un poco lejos de la ciencia. Entonces, para ser científicos, entonces tienen que medir. Entonces, doctor, ¿sabe qué? Creo que me subió la presión. ¿Y por qué te subió la presión? Porque me puse rojo, doctor. No, discúlpame, para saber si te subió la presión, te tengo que tomar la presión. O sea, no hay otra. ¿Cuánto está, doctor? O sea, que 12,7. Entonces no es por eso, doctor. No, yo pensé que se me había subido la presión porque las orejas se me ponían calientes. Entonces, ustedes siempre tienen que medir. Disculpa, señorita enfermera, ¿tiene fiebre o no tiene fiebre? No, doctor, parece que no tiene fiebre. No, pues aguanta, ¿le has tomado la temperatura? Sí, ahorita, doctor, no se preocupe. No, tú tienes que hacer de que se midan las cosas. Me acuerdo que una vez estaba de guardia en la emergencia de cuando era interno de pediatría. Me traen un chibolito, era de madrugada, me lo ponen ahí. Comienzo a chequear a ver las funciones vitales, veo temperatura 35. Yo al enfermero y 35. Veo y el niño estaba muerto. Y la enfermera le había tomado la temperatura, había sido veraz, digamos, pero no se había dado cuenta que el niño estaba muerto. O sea, para que vean lo mecánico que somos en el se le había puesto 35 todavía, ¿no? O sea, señorita, mire, el bebé está muerto, le digo, no se da cuenta. Entonces, tú siempre tienes que estar viendo que se midan las cosas, que se midan. También la fuerza la podemos medir, por ejemplo, hay grados, 5 grados, los reflejos podemos medirlos, podemos medir las pupilas, podemos medir la temperatura, la presión arterial, podemos medir también el nivel de conciencia con escalas, ¿no? O sea, podemos hacer una serie de cosas, pero que finalmente tengan números, ¿no? Porque en base a eso es más fácil evolucionar también una persona. Incluso hasta el dolor lo podemos medir, hay escalas de medición del dolor, ¿no? Del 0 al 10, por ejemplo, ¿no? 0 no es tener dolor y 10 es el máximo dolor que ha tenido en toda su vida y el paciente lo gradúa, ¿no? Yo he hecho varios trabajos de investigación en que a mis pacientes los he hecho con medición de tablas y después eso que es analógico en él se vuelve algo cuantificable. Cuantificable. También hay caritas que se puede poner la carita triste y la ella está más alegre, así, o sea, también hay cosas así media visuales, ¿no? Pero todo, si tú lo llegas a medir, puedes investigar, puedes experimentar con más tranquilidad y puedes saber cómo van las cosas también. Si no estamos digamos, en la divagación y la especulación de las cosas y no hacemos ciencia. Entonces, campos visuales, movimientos oculares, pupilas, fondo de ojo, otoscopía, signos meningios, que es algo fundamental. Yo siempre que veo un dolor de cabeza en emergencia, lo primero que hago es le hago signos meningios. Es lo primero que hago frente a mi paciente. Y si algo me da duda, le hago una punción lumbar. Una enfermera me dice, doctor, me duele la cabeza, a ver, échate un ratito para ver si... No, doctor, no me haga eso, me dice. ¿Por qué? Porque usted después me va a hacer una punción lumbar, no sé si me encuentra algo. Y le digo, pero aquí para ayudarme. Déjate examinar, ya, no tenía. Pero ya en emergencia a mí me conocen, porque si encuentro ahí al mínimo, termino en pelo. Porque a mí no se me va a pasar, pues, o sea, es como que no sé, pues, como si te pasara pues una situación, o sea, tú eres el especialista, ¿no? A mí no se va a pasar un dolor de cabeza que no sé qué es, ¿no? Yo 100% voy a decirle si es algo grave o no. Y si me queda una duda, así, tipo Descartes, me queda una duda, aplico. Eso lo dice la física cuántica, ¿no? La evidencia elimina la probabilidad. Yo tengo más evidencia, cada vez estoy arrinconando más a lo que tengo que conocer. Sin evidencia, la probabilidad aumenta.
¿algo grave o no será algo grave, doctor? No sé, dime primero tus síntomas. Dime bien, a ver, dime, ya está. ¡Pum! Le tomo una tomografía, evidencio que no hay sangre, no hay tumores, no hay eso, ya. Se va acortando, ¿no? Hasta que al final lo tengo ya rinconadito, te puedes ir a tu casa, es grave. Que es lo que uno quiere en emergencia. Tú en emergencia no vas por un resfrío, pues tú en emergencia vas para que te digan si tienes algo que tienes que hospitalizar, que estás grave, tienes que operar, para eso vas a una emergencia. No vas a ir donde un médico que va a minimizar tus síntomas. No es nada, no te preocupes, no. ¿Cómo dices que no te preocupes? ¿Por qué dices que no me preocupo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Esto, porque no tienes signos meningios, te he hecho esto, te he hecho una tomografía, está normal, o sea, yo ya voy armando el cuadro y digo, no es grave. Pero hasta ese momento todo queda ahí medio todavía vago. Estado de los vasos temporales, sobre todo en los ancianos, signos de focalización, hipersensibilidad sobre el cráneo. Otro problema es que si por ejemplo un paciente viene con un abdomen agudo, por ejemplo, lo primero que haces es a ver su rebote, su cosita, sus signos, examinas, aunque ahora los médicos actuales creen que examinar es poner una orden de ecografía, ¿no? También, pero no es así, pues, o sea, hay que examinar, o sea, tus manos tienen que conocer. En la antigüedad, por ejemplo, a lo que más le hacían caso los médicos era lo que palpaban. Eso era la certeza más grande. No solo los médicos, sino la sociedad en general. Por eso es que lo de Cristo dice que es lo de Santo Tomás, ¿no? Hasta que no coja tu llaga, no le dice Santo Tomás a Jesús. Porque eso era, en ese tiempo, era lo máximo de la verificación de algo. Pero ahora nos hemos vuelto pues recontra visual. Yo no niego que la sociedad actual es visual y auditiva, pero más visual. Pero ya no nos pasemos, pues hay cosas que las podemos ver incluso directamente, ¿no? O sea, si tiene un absceso dentario, lo puedo tocar, le duele, lo veo, está ahí rojo, grande, me está gritando el diagnóstico, ¿no? Entonces tengo que verle la boca, tengo que examinarle la cara, tengo que tocarle las mastoides, los senos paranasales, tengo que hacerle el signo meningio, o sea, tengo que examinarle esa cabeza, ¿no? Porque ahí puede estar en mis manos y en mi observación directa podría estar el diagnóstico. Entonces, para no equivocarnos, siempre tenemos que examinar. Si no te va a quedar la duda, y si realmente no le diste de alta a alguien que tenía algo grave. Bueno, entonces, estas son cosas fundamentales. Pero siempre pues hay que tener un poco de confianza con el paciente para tocarle la cara, ¿no? No vas a mandar de frente a tocarle la cara a un paciente. Todo lo que pasa, ¿no?